Allí sufrí mi primer atentado. Allí me intentaron asesinar en una manifestación pública el día siguiente de las elecciones. Unos policías regionales, a la luz de todo el mundo, con armas de fuego intentaron. Fue un incidente bastante confuso. No hubiese ni siquiera valido el sacrificio. Entonces yo decidí retirarme de la actividad política y en el 2013, en efecto, me dediqué en absoluto, primero como articulista de prensa, luego empiezo a tener un programa de radio propio en Radio Caracas Radio. A mí en el 2014 me hicieron una agresión personal, fue el segundo intento de asesinato que sufrí. Saliendo de la emisora me esperaron y me entraron a golpes, me golpearon la cabeza con un bate de béisbol. Eso fue una situación bastante difícil porque me dejó consecuencias a mi salud que sufro hasta el día de hoy. Tengo que atenderlas. En el año 2017 empieza, que fue el año más terrible de las protestas, donde las protestas alcanzaron un nivel y la represión alcanzó un nivel terrible. Cuando yo empiezo a sentir que cada vez la represión y las acciones están más cerca de mí. O sea, ya empiezan a abrir procedimientos contra la emisora donde yo trabajo, empiezan a cerrar programas, empiezan a abrirle expedientes a periodistas. Luego secuestraron a mi productor, el productor de mi programa, fue secuestrado cerca de la emisora y estuvo desaparecido un buen rato. Empezaba periodistas a caer presos. Y yo creo que el punto de no retorno fue cuando le abrieron un procedimiento a la emisora, Radio Caracas, en el cual habían hecho un monitoreo, habían revisado la programación durante 2 meses y habían hecho extractos de lo que decíamos todos los que allí trabajábamos. Y yo aparecía mencionado cerca de 80 veces en el expediente. Y pues, siguiendo recomendaciones de especialistas en la materia, decidí venirme a Alemania porque en Europa se entiende el problema de la persecución a la prensa y se entiende también lo que es el derecho de asilo para personas perseguidas, y yo necesitaba estar en un país donde me sintiera seguro y donde de alguna manera pudiese seguir haciendo mis actividades legalmente. Hablando de los militares, hoy están aquí, hacen falta que se sume el resto, así que nos mantenemos aquí y convoquen a todos. Y a las pocas horas llegaron los militares a la emisora, llegó el ente regulador y sacó a la emisora del aire. Es decir, la emisora Radio Caracas solamente se puede escuchar hoy vía internet, vía YouTube. En señal abierta en Venezuela no se puede escuchar. Son muy pocos los venezolanos que tienen acceso a internet regular como para podernos escuchar en vivo. Estamos hablando de corresponsales extranjeros a los cuales se les impide su trabajo, se les detiene, se les deporta, se les confisca su material de trabajo, se les impide difundir imágenes. Estamos hablando de periodistas venezolanos que también se arriesgan a ser acusados de cualquier cosa, y al ser acusados de cualquier cosa pueden estar presos el tiempo que sea. Actualmente hay un periodista venezolano llamado Jesús Medina que va para 1 año preso. Un periodista venezolano independiente no puede ir a una rueda de prensa de un ministerio. En las ruedas de prensa de los ministros y del presidente están reservadas exclusivamente para medios públicos, a medios estatales y para ciertos y determinados medios internacionales que es de interés del gobierno. La gente trata de estar informada, pero cada vez es más difícil, ¿no? Y sumado a esto el tema de los apagones eléctricos, yo creo que es lo más delicado, porque puedes tener un teléfono inteligente, pero si no tienes batería, no tienes cómo cargarlo, no hay internet, no te enteras, entonces es prácticamente un círculo vicioso de la censura increíble. Entonces yo creo que va a ser inevitable que en algún momento la democracia retorne a Venezuela. Lo que yo sí siento es que eso no va a ser pronto.
Yo siento que sí va a haber un proceso más difícil en Venezuela. Yo creo que va a haber muchos más desplazados. Yo creo que va a haber mucha más represión. Pero creo que es inevitable que un régimen como este caiga, porque es imposible mantenerlo en el tiempo, sobre todo por el empuje de la gente joven. Yo extraño la Venezuela en la que yo nací, en la que yo crecí, en la que yo estudié, pero yo eso no lo remedio regresando hoy a Venezuela, porque esa Venezuela que yo extraño no está. Ya yo la extrañaba cuando vivía en Venezuela, porque esa Venezuela se fue. Entonces, lo que yo siento es que yo regresaré a otra Venezuela. Espero que sea una Venezuela mejor inclusive a la que aquella en la que yo nací, e inclusive poder ver cómo se construye esa nueva Venezuela.